Romanos capítulo 1, versículo número 16. Dice la Biblia: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oremos. Señor, queremos agradecerte este tiempo que nos das en tu bondad, de poder estar, Señor, aquí en tu iglesia. Gracias por cada hermano, Señor, que ha acudido, Señor, al servicio del día de hoy. La mejor forma, Señor, que iniciar esta semana, que en comunión, Señor, entonando estos himnos, escuchando tu palabra. Llega un momento importante, Señor, el cual es escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar muy atentos, que quites cualquier posible distracción, que como siempre, Señor, a través de tu palabra nos hables. Sabemos que tu palabra es viva, Señor, y que ella misma actúa en nosotros como creyentes. Te ruego, Señor, que hables a cada corazón y que permitas que seamos edificados en este día. Te lo pedimos en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. La carta a los romanos ha sido llamada claramente el Evangelio de Dios. Si hay un lugar en el cual se especifica, se habla, se aborda todo lo que tiene que ver con el Evangelio, es precisamente esta carta. Pablo dice en el versículo 1 de Romanos capítulo 1, menciona de esta manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, y miren el propósito, para el Evangelio de Dios. Pablo tenía muy clara cuál era su misión. ¿Para qué el Señor lo había seleccionado, lo había colocado en ese lugar de apostolado? El propósito era para el Evangelio de Dios. En el versículo que leímos al comienzo, el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, el apóstol Pablo describe aquello que es el Evangelio. Hay muchas personas que, aunque la palabra Evangelio está en su léxico, en su boca, sin embargo ellos no saben qué es el Evangelio. Hay muchos lugares donde aparentemente profesan predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio, y sin embargo no lo hacen. Hay una gran diferencia a la luz de la Biblia entre lo que es hablar de la Biblia y lo que es predicar el Evangelio. Muchas veces se falla en el evangelismo porque comienza el que está hablando, el que está compartiéndole a una persona, le habla de las historias de la Biblia, le habla de Noé, le habla de David y Goliat, le habla de la mujer samaritana, y él cree al final que le predicó el Evangelio. Sin embargo, eso no es correcto. Le habló de la Biblia, pero una cosa es muy diferente hablar de la Biblia y otra muy distinta, predicar el Evangelio. Este versículo entonces es importante porque Pablo menciona acerca del Evangelio. Y él dice algo muy importante referente a qué es el Evangelio. Él dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Note el poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo describe el Evangelio como el poder de Dios. Él dice que en razón de que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, su resolución debería ser la de cada cristiano, y es no avergonzarse del Evangelio. Hay una sentencia muy clara que el mismo Pablo menciona en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. Él mismo dice: si alguno, aun nosotros o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente al que hemos predicado o anunciado, sea anatema. Hay una gran sentencia del anatema para todo aquel que enseña un evangelio distorsionado. El mismo Pablo dice: no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo distorsionan, lo perturban, pervierten el evangelio de Cristo. Cualquier predicación, cualquier forma que no vaya de acuerdo al evangelio, está sujeta bajo el anatema de Dios. Y esta palabra anatema es muy importante porque en el contexto judío, aunque Pablo está hablando y escribe en griego, tiene conceptos en su mente judíos. Y la palabra anatema, esa palabra hebrea, jerem, implica algo consagrado a la destrucción de parte de Dios. Mire lo que es predicar un evangelio distorsionado. Pretender hablar del evangelio de otra forma, con métodos, maneras que no sean las de Dios, es estar sujeto al jerem, al anatema de Dios. Pablo entonces tiene muy claro cuál es su propósito. Él dice: yo soy llamado a ser apóstol, fui establecido allí con un fin: predicar el evangelio de Dios, nada más. Y como el evangelio de Dios es poder para salvación, dice Pablo, mi resolución es no avergonzarme del evangelio. Pese a esto tan importante, hermanos, en la actualidad hay muchos cristianos, hay muchos predicadores y hay muchas iglesias avergonzadas del evangelio. Y ese es el título del mensaje para este día: avergonzados del evangelio. ¿Por qué digo que hay muchos lugares, personas, cristianos, incluso
aparentemente siervos de Dios que se han avergonzado del Evangelio. En primer lugar, quiero decir por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio. Miremos el versículo 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En primer lugar, ¿por qué no avergonzarse del Evangelio? Es muy claro. Las mismas palabras por parte del apóstol Pablo han sido, no me avergüenzo del Evangelio. Ni me he avergonzado, ni me avergüenzo, ni futuramente tampoco me avergonzaré del Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque es el poder de Dios. No solo Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, sino él también dice, ¿por qué no lo hace? Una cosa es decir, ¿por qué no se avergüenza el Evangelio? Y otra es decir, el para qué. Pablo dice abiertamente, no solo no me avergüenzo del Evangelio, sino también dice, ¿por qué no me avergüenzo? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, el Evangelio es el poder de Dios. ¿Sabía usted eso? Esta palabra poder de Dios, traducida como poder, es interesante en el texto. Es el término dinamis, donde tenemos la palabra dinamita y otros más. Pero equivale a la palabra hebrea koach. Cuando Dios le dijo a la sentencia a Caín, luego de haber asesinado a su hermano, cuando labres la tierra ya no te dará su fuerza, la palabra koach, y no es la tienda de ropa, aunque parece el nombre. La palabra koach significa poder, fuerza. Pero dinamus sabemos que se refiere a dinámica, el evangelio dinámico. Pero algo más. Esta palabra dinamus que utiliza Pablo aquí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el dinamus o dinamis. ¿Qué significa esta palabra? Poder, capacidad, pero algo más. Poder manifestado detrás de algo. De ahí tenemos palabras, por ejemplo, en el español como dinamita. Pero también la palabra dinamus se utilizaba en el contexto griego para hablar de la oportunidad. De esa manera. Eso es. O también la capacidad. Todos esos conceptos se encierran en la palabra dinamus. Así que podemos parafrasear el versículo de una forma muy interesante. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es la capacidad o la oportunidad de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Así que el evangelio trasciende. El evangelio no es para unos cuantos. Pablo dice detrás de la palabra dinamos que es la capacidad o la oportunidad de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Notan que ahí está incluida toda la humanidad? Está incluido porque dice que básicamente el evangelio es la oportunidad de Dios para salvación a todo aquel que cree. Detrás del evangelio entonces está el poder de Dios. Si el evangelio es el poder de Dios, entonces ¿por qué avergonzarse de algo que está vinculado precisamente con el poder de Dios? ¿Por qué avergonzarse del evangelio? Si el evangelio, dice Pablo, es el poder de Dios para salvación, desde luego yo no me puedo avergonzar de algo que es el poder de Dios. Pese a eso, la gente hoy en día se avergüenza del evangelio. Hay muchos cristianos avergonzados del evangelio. Hay muchos que se avergüenzan que les llamen evangélicos. O que quizá crean y sepan de que ellos están asistiendo a una iglesia. Están avergonzados del evangelio. Y déjenme decirles algo importante. Pablo no dijo el evangelio tiene el poder de Dios. Él no dijo eso. Él dice el evangelio es el poder de Dios. Lo cual quiere decir que avergonzarse del evangelio es avergonzarse de Dios mismo y de su poder. Qué diferente sería que dijera el texto, porque el evangelio tiene el poder de Dios. No dijo eso. El evangelio es en su totalidad el poder de Dios. Si usted se avergüenza del evangelio, se está avergonzando del poder de Dios. Si se avergüenza del poder, se está avergonzando de Dios mismo. Además, el evangelio lleva y conduce a la salvación. Esto es equivalente a la acción de lo que Dios hizo a través de su Hijo en favor del mundo. Entonces, ¿por qué avergonzarse del evangelio? Pablo, cuando entiende qué es el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que es la oportunidad para salvación a todo aquel que crea, Pablo dice, mi resolución es no avergonzarme del evangelio. En segundo lugar, hay algunos avergonzados del evangelio. Es doloroso, hermanos, tener que pensar y hablar de esto, pero en la actualidad tenemos muchos que se han avergonzado y se están avergonzando del evangelio, de algo tan preciado, de algo tan importante como el poder de Dios manifestado en salvación, como algo tan necesario que la gente escuche, como el mensaje de Cristo, su obra salvadora, es decir, el evangelio. Hay iglesias avergonzadas del evangelio, ¿sabían ustedes? ¿Y por qué avergonzadas del evangelio? Esto en razón de que lo más importante son los números. Eso es avergonzarse del evangelio. Hay muchas iglesias avergonzadas del evangelio porque han caído en el engaño de que solo tiene que ser números. La gente no interesa, la familia no importan, simplemente cada persona es un número más dentro de la iglesia. Y esa es una forma de avergonzarse. Es más importante en algunos lugares la asistencia.
que las mismas personas. Es más importante los números, los métodos, la forma, que la sana predicación y enseñanza de la Biblia. Y sin darse cuenta, ellos han caído en el engaño de avergonzarse del Evangelio. No solo eso, sino que estas iglesias han hecho de la Gran Comisión un espectáculo. Esa es una forma de avergonzarse del Evangelio. Nos dice la Biblia en Marcos capítulo 16, versículo número 15. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice la Biblia tan claramente. Dice de esta manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No dice criatura, dice criatura. Estas iglesias están avergonzadas del Evangelio porque hacen de la Gran Comisión un espectáculo. ¿Y a qué me refiero con esto? Se han olvidado de que el Evangelio requiere de predicadores, no de actores. El Señor dijo, por tanto, id y predicad el Evangelio. El Evangelio necesita predicadores, no actores de obras de teatro. Muchos en iglesias lo que hacen es circos, teatro. El Evangelio no necesita de payasos parados en un púlpito. El Evangelio necesita predicadores. El texto dice, id y predicad el Evangelio. No dice, id y haced obras de teatro. O quizá unas formas humanas para tratar de traer a los pecadores. Todo esto de espectáculos en el púlpito, gente con métodos humanos, predicadores que rebajan el Evangelio, cae dentro de los que se están avergonzando el Evangelio. Hermanos, esto no es de payasos. Vamos a hacer una obra a ver cómo traemos a la gente. Eso es avergonzarse el Evangelio. Claro, ¿será que ellos no creen que el Evangelio es el poder de Dios para salvación? No salva una obra de teatro, ¿sabía usted eso? No salva un evento que se haga. Salva el Evangelio, porque allí está el poder de Dios para salvación. Cuando se comienza a suplementar o a cambiar el mensaje del Evangelio, se está avergonzando el Evangelio. Muchos lugares se caen en métodos. Mucha gente trata de hacer el mensaje más atractivo. Y eso es avergonzarse del Evangelio. Es muy claro lo que dijo el Señor a los discípulos. ¿Y qué? Predicad el Evangelio. Él no dijo, vaya y hágase usted amigo de esta persona, o sea amable con él. Él dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Él no dijo, vayan y hagan un mensaje diluido que parezca un evangelio social. Háblele a la gente lo que hacen la mayoría de los engañadores hoy en día. Tiene problemas de salud, Dios lo va a sanar. Vaya a la iglesia. Tiene problemas con su familia, vaya a la iglesia, Dios le arregla su problema. Eso es avergonzarse el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación y nada más. Por eso, hermanos, no podemos caer en métodos, formas, estilos humanos, diluyendo el mensaje del Evangelio, porque estaríamos avergonzándonos del poder de Dios para salvación. La iglesia, hermanos, es un lugar para la oración. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo número 13, dice la Biblia. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Para qué es la iglesia? La iglesia es un lugar para la oración, adoración, predicación, enseñanza de la Biblia, no para shows mundanos. Eso es lo que dijo el Señor, para escuchar la palabra, mas no para hacer shows. Muchos lugares se han avergonzado del Evangelio y lo que tienen allí en sus iglesias son shows. Y a la gente le gusta el show. De seguro que si el domingo hacemos un show aquí extraño, supuestamente habrá mucha gente. Habrá mucho resultado. Si prometemos que el próximo domingo vamos a dar a todo el que venga un tamal con chocolate, de seguro que esto estará lleno. No habrá lugar para más gente. Pero si le decimos a la gente, el próximo domingo le vamos a predicar acerca del Evangelio, que usted es pecador y se muere al infierno, miremos a ver si produce el mismo efecto. ¿Cómo se ha caído en ese engaño? Todo por números, todo por estrategias humanas. Y debemos entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto no es de métodos humanos. A ver qué nos inventamos porque ya parecemos los pentecostales, ¿no? A ver qué nos inventamos, ¿cierto? Hagamos esto para ver que venga más gente, supuestamente con el engaño de predicar el Evangelio. Desde el momento que se utilizó métodos humanos para traer gente, se dejó el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. La iglesia debe predicar el Evangelio. El púlpito no es para shows, cual sea. No es para supuestas ilustraciones, porque algunos dicen son ilustraciones. El púlpito es para predicar el mensaje del Evangelio. La iglesia es para la adoración, no para shows. En estos días se ha dejado de lado el estudio de la Biblia, ¿nota usted eso? Y han intentado hacer que la gente venga y se sienta cómoda en la iglesia. El lugar en el cual el pecador sería sentir más incómodo en la iglesia, porque el mensaje del Evangelio confronta. Si usted cree que esto es de sentirse cómodo en la iglesia, está en el lugar equivocado, porque la iglesia es el lugar donde Dios nos habla y nos confronta con nuestro pecado. Hoy en día se trata de detener a la gente a ver cómo hacemos para que la gente esté cómoda en la iglesia. Pareciera que ya no tenemos predicadores, sino gente que anda con pisahuevos, ¿entiende esa expresión? A ver qué digo, cómo lo digo para no ofender a nadie, porque si se ofende se va. Eso es avergonzarse del Evangelio. El verdadero mensaje del Evangelio ofende al pecador.
¿O cree que es muy halagüeño decirle al pecador que está perdido y si muere va al infierno? ¿Eso exalta mucho a la gente? El verdadero mensaje del Evangelio avergüenza al pecador y exalta a Dios. El verdadero mensaje del Evangelio pone al hombre evidente, descubierto en su pecado y exalta la justicia y la santidad de Dios. Ese es el Evangelio. Sin embargo, hoy en día hay métodos de mercadeo dentro de las iglesias. Hay muchas formas basadas en satisfacer tanto al fabricante como al consumidor. ¿No es eso mercadeo? Fíjese en qué se basa la norma del mercadeo. La norma del mercadeo tiene dos principios. Uno, satisfacer al fabricante. Claro, porque que me compre mi producto. Pero dos, que el que lo compra también esté satisfecho. Hoy en día tenemos es mercaderes del Evangelio. Bueno, que vengan a la iglesia y yo me satisfago porque tengo un gran lugar para el predicador. Pero también que la gente se sienta chévere, se sienta bonita. Claro, un método de mercadeo en el cual se satisface tanto al fabricante como al consumidor por igual. Y esto es una característica de los falsos maestros. Claramente dice Pedro en 2 de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya a largo tiempo, su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Cuando hay mercadeo, cuando hay estrategias humanas, publicistas, supuestamente para tratar de atraer a los pecadores, eso es avergonzarse del Evangelio. ¿Se imaginan ustedes a Pablo por allí vestido de payaso y predicando el Evangelio? ¿Creen ustedes eso? Usted dirá, pero no existían. Sí existían en el Imperio Romano los bufones. Los encargados de hacer reír al rey. ¿Por qué Pablo no tomó un día y se disfrazó de bufón y fue y predicó en Roma, allá en el palacio de Herodes? O en el palacio de César o alguno de ellos. Respuesta, porque Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Y él sabía que lo que tenía que hacer es predicar el Evangelio, no hacer shows. El Evangelio es el poder de Dios. Muchas iglesias se están avergonzando del mensaje del Evangelio. Cambiar la manera, meter métodos, formas, estrategias humanas es avergonzarse del Evangelio. Muchos lugares lo están haciendo de esa manera. La gente hoy en día lo que decía es un predicador elocuente. Quizá un predicador humorístico, amable o simplemente un motivador. La gente le gustan los motivadores. La gente quiere venir a la iglesia y salir motivado. No me motivó hoy el pastor, estuvo malo el culto. Es más, me desanimó. Mano, no somos coach. Somos predicadores del Evangelio y el Evangelio en ocasiones ofende al pecador. Y créame, no debemos avergonzarnos del mensaje. Segunda a los Corintios capítulo 4, mire lo que decía Pablo. Como aquel hombre que vivió, no avergonzado del Evangelio. Capítulo 4, versículo 5 de Segunda a los Corintios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El mensaje moderno, es decir, avergonzado, no busca incomodar a nadie, busca dejar al oyente en su amor propio. El mensaje moderno busca dejar a la gente en su materialismo. El mensaje moderno busca dejar a la gente cómodo dentro de las puertas de la iglesia, pero sin el mensaje en su corazón. Ese es el falso mensaje. Cuando usted encuentre un predicador que está tratando de disfrazar las cosas para no incomodar a nadie, ese se está avergonzando del Evangelio. Debemos predicar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, en vista del desvío en el cual se está viviendo en estos días. Se está viendo mucho desvío. La palabra de Dios es enfática al decirle al creyente que no debe avergonzarse del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. Predica el Evangelio. Hay que predicar el mensaje de Dios. Es lo que dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Mire lo que dice. Hablaré incluso delante de los reyes, no me voy a avergonzar. La resolución del salmista es incluso delante del rey. Acuérdense que el rey tenía tal poder que si no le gustaba lo que escuchaba podía matar. Así pasa con muchos de los bufones. Si no lo hacía reír, podía ir a la cárcel o lo mataban. Pero dice, con todo y eso voy a hablar de tus estatutos y no me voy a avergonzar, cueste lo que cueste. Marcos capítulo 8 nos dice la Biblia, en el versículo 38, mire lo que menciona la palabra de Dios. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Mire lo que dice, el que se avergonzare de mí y de qué, de mis palabras. Avergonzarse de las palabras del Señor, porque el Evangelio habla de Jesucristo, ¿sabían ustedes? El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Luego habla de Cristo y su obra. Y dice Cristo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Cambiar el mensaje de la cruz, muerte, sepultura y resurrección, y ponerle arandelas es avergonzarse de Cristo. Como dije al principio entonces, hay mucha gente avergonzada del Evangelio. Hay muchos predicadores que hace rato se avergonzaban del Evangelio, porque como no es muy llamativo, como no produce números, como no produce dinero, como no produce cantidad, ¿qué pasaría en este tiempo si bajo ese sistema se trajese a un hombre como Jeremías, el profeta Jeremías? Un hombre que estuvo predicando por mucho tiempo y mire que no hubo mucho resultado. ¿Cuántos se convirtieron? Es más, toda esa gente resultó aborreciéndolo y no hubieron muchos salvos. Pero si trajeran en este tiempo a Jonás, créame que Jonás sería el gran predicador, porque ese hombre Jonás predicó y se convirtió todo Nínive.
Si los comparaban a los dos, ¿sabe qué dirían los del evangelio hoy en día avergonzado? Que Jeremías fue un mal predicador porque, mire, predicó y no se convirtió en multitudes. Pero Jonás, claro, Jonás sí es un predicador elocuente, porque predicó y se convirtió todo Nínive, pero mire quién fue más fiel. Jonás fue un predicador, un profeta a regañadientes, porque Dios lo mandó para ir a Nínive y se fue a Tarsis. Y aunque predicó y se convirtió toda la gente, Dios no mide la fidelidad de un siervo por el resultado que produce, sino por su actitud ante Dios. En el caso de Jeremías, fue un hombre fiel que, aunque no se convirtió en mucha gente, se mantuvo siempre predicando y amonestando a la gente, a la nación, al pueblo de Judá. Vuélvase a Dios. ¿Sí ve cómo funciona esto? Así catalogan hoy en día los predicadores. A muchos les gusta Jonás porque produce muchos números. A pocos les gusta Jeremías porque no produce tantos resultados. Pero Dios no mide la fidelidad por el asunto externo, sino por lo que es y por lo que se predica y por lo que hay en el corazón del que está enseñando y predicando. Así funciona esto delante de Dios. Así que entonces que lo que para el hombre pueda que tenga mucho resultado, para Dios es vano. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7 y 8. Mire lo que menciona la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según, ¿el qué? El poder de Dios. No te avergüences, le dice Pablo a Timoteo, sigue dando testimonio. Porque claramente el Evangelio dice, ahí está el poder de Dios. Participa en las aflicciones. El predicar el Evangelio no nos hará muy reconocidos delante del mundo, pero delante de Dios tendremos galardón, porque esa es la fidelidad que debemos tener ante Él. Así que en este tiempo entonces, fíjese la problemática hoy en día de las iglesias, de los predicadores, de los ministerios, cómo la mayor parte de ellos están avergonzando el Evangelio. Y por eso dejaron hace rato de predicar, enseñar fielmente la Biblia, y a ver qué métodos inventamos para atraer gente. El objetivo es tener el lugar lleno, el objetivo es tener números para jactarse, sacar pecho y decir, somos un ministerio bendecido por Dios. ¿Será eso así? La mayor vergüenza es el cambiar el mensaje del Evangelio o reemplazarlo, quizá con métodos humanos, mundanos, con la excusa de ganar a los perdidos. Esa es la excusa más pecaminosa en la cual algunos han caído. Cambiar, meter formas, métodos, con la excusa de ganar perdidos. Recordemos lo que dijo Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Quizá usted diga, no, es que no, pero ¿por qué tenemos que hablarle siempre ya cuando salimos del evangelismo al pecador que va al infierno? No, eso es ofender a la gente. Como dice la gente a veces por ahí, no, ¿por qué hablarle siempre del infierno? Eso es asustar a la gente. Y así sucesivamente. Y muchos de esa gente que tiene esa ideología en la mente se ha avergonzado del Evangelio. Y cambian el mensaje por un mensaje supuestamente de amor. Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es una buena noticia, pero comienza con la mala noticia de que el hombre es pecador y si no cambia su condición irá al infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Cree usted que hay que cambiar el mensaje del Evangelio, hacerlo más amable? Quizás hacerlo más bonito, decorarlo. Si usted cree eso, si algún predicador cree eso, si alguna iglesia cree eso, es porque hace tiempo se están avergonzando el Evangelio. ¿Qué resolución tomaremos entonces nosotros? Lo que dice la Biblia. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Hay mucho fruto y resultado humano, pero no crecimiento de Dios. Una cosa es el crecimiento que Dios da y otra cosa son los resultados del hombre. El resultado que Dios da es producto del Evangelio, enseñado, predicado en todo su contexto. Así que entonces, hermanos, cada uno de nosotros, yo como predicador, usted como miembro de esta iglesia, usted como cristiano que ha conocido, que ha sido salvo, que ha nacido de nuevo, debemos tomar una resolución y es unirnos a la voz de Pablo y decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y medite usted en lo que ha escuchado en este día. Quizá usted sea alguno de los que se ha avergonzado del Evangelio. Quizá usted con métodos, con formas. Tal vez usted dice, si la iglesia cambiara, hiciera un poquito más agradable los servicios, no tanta Biblia, no tanta doctrina. Quizás si cambiáramos la música, todo eso es reflejo a lo mejor de que, sin darse cuenta, usted hace parte de los que se han avergonzado del Evangelio. ¿Por qué no decirle al Señor, ayúdame a unirme como Pablo, a no avergonzarme del mensaje del Evangelio? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, queremos darte gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, nos hablas, nos enseñas. Ayúdanos, Señor, como cristianos, como iglesia, a no avergonzarnos del Evangelio, porque sabemos que el Evangelio es el poder tuyo para salvación. Permítenos seguir fielmente proclamando tu palabra. No necesitamos, Señor, de shows, no necesitamos, Señor, de métodos humanos, de mercadeo, de estrategias de hombres. Necesitamos, Señor, seguir proclamando todo el consejo de tu palabra, porque allí está el poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Gracias por este tiempo, Señor, y guárdanos, Señor, de avergonzarnos del Evangelio. Te pido que cada cristiano tome decisiones firmes en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.